Siempre supe que algo no estaba bien, pero ¿quién podría imaginar que el dolor vendría de donde menos lo esperaba? ¿Cómo contarle a alguien que en lugar de abrazos y cariño, recibes golpes y gritos, todo en nombre del amor fraternal? Sé que parece una locura, pero créeme, lo que voy a contar es más real de lo que me gustaría admitir. Mi nombre es Carlos, y por mucho tiempo viví a la sombra de alguien que se suponía debía protegerme. Mi hermana Isabel era todo lo que cualquier persona podría desear. Inteligente, guapa, popular, todos la adoraban. Era la estrella de nuestra casa, la favorita de todos, la que siempre recibía elogios, la atención, hasta que un día, algo cambió. No fue un gran evento, ni un momento específico. Fue una transición, lenta e imperceptible, pero cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. Tenía solo 12 años cuando las cosas empezaron a transformarse. Antes de eso, Isabel era la hermana a la que miraba con admiración, la que pensaba que era mi protectora. La veía como alguien que tenía todo lo que yo no tenía: coraje, confianza, facilidad para hacer amigos. La adoraba, pero al mismo tiempo sentía un vacío dentro de mí. Un vacío que nadie parecía notar, un vacío que ni siquiera yo sabía cómo llenar. Poco a poco, comencé a notar que algo no estaba bien. Las bromas de hermana que antes eran inofensivas, empezaron a tener un tono más agresivo. «Eres débil, Carlos», me decía con una sonrisa falsa mientras me empujaba al suelo. «Aprende a defenderte. El mundo no será fácil para ti». Yo me callaba, porque para mí, eso era normal. Así se comportan los hermanos mayores, ¿no? Nos hacían fuertes. No es así. Vivía con la esperanza de que solo era una fase, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más aumentaba el dolor. El dolor físico era solo una parte del sufrimiento. Las humillaciones, los gritos, las palabras crueles, eso se quedaba dentro de mí, consumiéndome poco a poco, hasta que un día, el dolor ya no era solo físico, era un dolor interno, que me corroía por dentro, y ya no sabía cómo lidiar con ello. Fue entonces cuando ocurrió la gota que colmó el vaso. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estábamos en la escuela, era un día común, pero había algo diferente en el aire. Isabel parecía estar más agitada de lo normal. Yo estaba en mi clase, tratando de pasar el tiempo hasta la hora de regresar a casa, cuando la vi en el pasillo. Sus ojos estaban rojos, y no parecía ser la misma persona. Se acercó a mí rápidamente, como si quisiera contarme algo importante, pero lo que dijo me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. «Carlos, no vas a creer lo que pasó. Tienes que ir a casa ahora». No sabía qué quería decir, pero la urgencia en su voz me hizo seguirla sin cuestionarlo. Al llegar a casa, lo que encontré fue algo que jamás imaginé. Mis padres, sentados en el sofá, con miradas vacías y cuerpos rígidos. Estaban hablando de algo que no lograba entender bien, pero algo estaba mal. «Hijo, tu hermana te ama. Ella nunca haría esto», dijo mi padre, con voz grave, como si intentara convencerme de algo que yo sabía que era mentira. Lo miré, tratando de encontrar alguna señal de que realmente creía lo que estaba sucediendo. Pero todo lo que vi fue indiferencia. Quería gritar, quería decirle todo lo que ella había hecho, pero ¿cómo podría? Solo era un chico. ¿Cómo podría mi palabra valer más que la de ella? Los ojos de mi madre estaban cansados, como si ya se hubiera rendido. Podía ver en su mirada el dolor que trataba de ocultar. Pero aún así, decía que todo estaba bien. Comencé a entender en ese momento que, para ellos, mi dolor nunca sería más importante que las apariencias. Yo era el chico sensible, el chico que no sabía lidiar con las cosas, mientras que ella, Isabel, era la hija perfecta. Era imposible para ellos ver lo que estaba pasando, porque para ellos, el mundo aún giraba a su alrededor. Pero yo sabía la verdad, y esa verdad me estaba consumiendo. No fue una gran explosión, no fue una pelea violenta. Fue una guerra silenciosa. Cada palabra de Isabel, cada empujón, cada humillación sutil que me hacía pasar, me iba transformando en algo que ya no reconocía. Me estaba convirtiendo en alguien que ya no sabía quién era. Pero lo peor de todo era que nadie a mi alrededor parecía importarse. No lo veían, no lo entendían. Era como si yo fuera el único que sentía el dolor. La verdad era que mi hermana me hacía sentir pequeño, insignificante. Yo era solo una sombra, y por mucho tiempo, me convencí de que eso era lo que merecía. Pero había una parte de mí,
que ya no quería seguir siendo esa sombra. Y eso, esa voluntad de ser visto, fue lo que me impulsó a tomar la decisión más difícil de mi vida. Ya no podía seguir escondiendo mi dolor. Tenía que gritar, tenía que contar la verdad. No importaba lo que pasara, ya no iba a seguir siendo el invisible. Esa noche, tomé la decisión, no sabía cómo ni cuándo, pero sabía que necesitaba hablar. Necesitaba hacer que alguien viera la verdad. Tal vez ya fuera demasiado tarde, tal vez nadie me creyera. Pero a partir de ese momento, empezaría a luchar por mí. Y por eso estoy aquí, contando esta historia. Para que tú, que me escuchas, sepas que el dolor no puede ser ignorado, que la verdad debe ser dicha, y que, aunque todo parezca perdido, la lucha por la libertad emocional y la verdad es lo único que puede salvarnos. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si te estás identificando con esta historia, si te está tocando de alguna manera, suscríbete al canal, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar a continuación es solo el comienzo de un viaje de descubrimiento, sufrimiento y quién sabe redención. Cree en mí, el camino por delante no será fácil, pero si estás aquí, es porque ya estás listo para enfrentar la verdad. Los días posteriores al momento en que decidí revelar la verdad a mis padres fueron una mezcla de sentimientos. Sabía que al hacer esto, nada volvería a ser igual, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la mentira. Mi corazón latía con fuerza cada noche. La presión aumentaba dentro de mí, dejándome cada vez más cansado. ¿Qué me hizo seguir? La esperanza. La esperanza de que al menos una persona, al menos alguien, me creyera. Al principio, todo parecía normal. Mis padres seguían con sus rutinas, trabajando, interactuando, como si nada hubiera cambiado. Pero yo sabía que para mí, el mundo se había vuelto del revés. No solo yo, sino todos a mi alrededor, parecían haber aceptado la idea de que lo que sucedía entre Isabel y yo era normal, que era cosa de hermanos, cuando en realidad, eso estaba destruyéndome por dentro. La sensación de no ser escuchado fue como una prisión que se apretaba cada vez más a medida que pasaban los días. Trataba de hablar con ellos, pero cada palabra que decía parecía ser ignorada. Mis padres estaban ciegos, ciegos por la imagen que Isabel había creado a lo largo de los años, la imagen de una hija perfecta, una hermana querida. ¿Quién iba a creer en mi palabra? Yo, el hijo silencioso, el chico que nunca causó problemas. Como si el dolor pudiera ser invisible, como si mi realidad no fuera tan real como la de ellos. Ya no sabía qué hacer. ¿Qué más podría suceder si nadie a mi alrededor me escuchaba? ¿Cómo podría convencer a mi madre y a mi padre de que no estaba mintiendo, de que no estaba exagerando? Pero algo dentro de mí me decía que no podía rendirme. No podía ser más una víctima que se calla, más una persona que se pierde en un ciclo de sufrimiento y negación. Sabía que si no actuaba ahora, nunca tendría el valor de enfrentar la verdad. La única forma de romper con esto era tomar las riendas de mi propia vida. Tendría que luchar, no por Isabel, sino por mí. Los días se convirtieron en semanas, y durante ese tiempo, comencé a notar pequeñas cosas, cosas que hasta entonces había ignorado por miedo, o simplemente porque pensaba que no importaban. Isabel parecía acercarse más a mí, pero de una manera extraña, como si tratara de manipularme aún más. Cada sonrisa suya, cada palabra dulce, parecía esconder una faceta oscura, un intento de hacer que la aceptara de nuevo. Ella sabía que algo estaba cambiando, y su juego de apariencias estaba en pleno auge. Pero por alguna razón, todo en ella me parecía falso. Era como si hubiera entrado en un juego de ajedrez en el que las piezas estaban todas dispuestas, pero las reglas cambiaban constantemente. Ya no sabía cómo posicionarme, qué hacer. Pero algo era cierto, necesitaba pruebas, necesitaba algo que los hiciera ver la verdad. Y entonces, decidí que iría hasta donde fuera necesario. Una noche mientras mis padres estaban fuera, decidí ir al cuarto de Isabel, algo que siempre había temido hacer. Después de todo, ese era el territorio de ella. Sabía que al invadir su espacio estaba desafiando la dinámica de la casa, pero ya no podía seguir viviendo en silencio. Necesitaba saber lo que estaba ocultando, si había algo que pudiera finalmente darme la fuerza para exponer toda la verdad. Con el corazón acelerado, entré en su cuarto. El silencio era casi ensordecedor. Cada paso parecía resonar por el oscuro pasillo. Mi respiración estaba pesada, y mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué estaba buscando? ¿Pruebas? No,
Solo quería entender. Quería entender por qué hacía lo que hacía. Por qué todo lo que decía y hacía parecía un juego, un teatro. Mis ojos recorrían el ambiente. Al principio, todo parecía normal, pero entonces algo llamó mi atención. En la esquina de su mesa había una pila de papeles, notas, documentos, algunos recortes de revistas. Una parte de mí dudó, pero la otra parte sabía que, si quería entender todo, tenía que mirar más de cerca. Me acerqué y comencé a analizar los papeles, y entonces, encontré lo que buscaba. No era un documento legal, ni algo que pudiera mostrar directamente a alguien, pero eran mensajes, mensajes de ella a un chico, no un chico cualquiera, sino alguien que conocía muy bien. Su nombre era Mateo, un antiguo amigo de la escuela, alguien que por alguna razón, siempre parecía estar cerca de Isabel. No sabía que él aún estaba por ahí, pero al leer los mensajes, el impacto fue grande. Hablaban de planes, secretos, algo que no era bueno. Leí algunas frases que me helaron la sangre, algo sobre acabar con todo, y él finalmente va a pagar. Mi estómago se revolvió. No era solo un simple plan de venganza, era una estrategia de manipulación, y yo estaba en el centro de todo eso. Ahora, sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía pruebas, tenía algo que finalmente podría romper las mentiras. Pero ¿qué haría con eso? ¿Cómo podría hacer que me creyeran? ¿Cómo podría exponer a Isabel sin que ella lograra manipular a todos a su alrededor? Ahora era claro que lo que estaba en juego no era solo una cuestión de mentiras, sino de destrucción emocional. No solo estaba lidiando con mi hermana, sino con una red de mentiras que se había construido a lo largo de los años. Pero algo dentro de mí, tal vez por el dolor, me decía que la única forma de detener todo esto era enfrentarla de frente. Necesitaba encontrar el valor para exponer la verdad. Y ahora, más que nunca, sabía que este sería el mayor desafío de toda mi vida. No sabía qué esperaba de mí. Cada segundo que pasaba la sensación de impotencia aumentaba. Estaba frente a un dilema que parecía no tener solución, pero sabía que había llegado al punto en el que, o enfrentaba todo lo que estaba sucediendo, o simplemente me perdería en otra mentira, otro año de sufrimiento silencioso. El coraje que había encontrado era más frágil de lo que parecía, pero ya no podía esconderme más. Ya no podía ser el espectador de esta historia. Necesitaba ser el protagonista. Necesitaba hacer mi movimiento, por más aterrador que fuera. Los mensajes que encontré en el cuarto de Isabel seguían ardiendo en mi mente, repitiéndose como un eco incesante. Él finalmente va a pagar. Todavía escuchaba esas palabras, como un hechizo que me mantenía cautivo. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién más estaba involucrado en esto? No sabía nada hasta entonces, y cada vez que pensaba en las palabras de Isabel con Mateo, el miedo a que todo fuera una gran conspiración se volvía más real. Eso no era un simple malentendido entre hermanos, era algo más profundo, algo que involucraba manipulación, venganza y un poder silencioso de control. Sabía que si enfrentaba a Isabel, no podría hacerlo de cualquier manera. Tendría que ser cuidadoso, estratégico, y lo más importante, tendría que estar preparado para lo peor. Era tarde en la noche cuando tomé la decisión. Mis padres estaban en la sala, distraídos con la televisión, como siempre, cuando me levanté, sin hacer ruido. Mi corazón latía rápidamente, y mi mente estaba llena de pensamientos conflictivos. ¿Creerían en mí ahora? ¿Finalmente podría romper la fachada que Isabel había construido? Sabía que no sería fácil, pero también sabía que había cruzado un punto de no retorno. Fui hasta su cuarto. Ya no me importaban las consecuencias. Ya no tenía miedo de enfrentarla. Era hora de acabar con la mentira. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo y golpeé. El sonido de mi puño contra la madera resonó como un trueno en mi cabeza. Ella abrió la puerta rápidamente, con una sonrisa que parecía tan falsa como todo lo que me había dicho hasta allí. Su mirada estaba llena de esa confianza arrogante que siempre me desconcertaba, pero algo dentro de mí comenzó a transformarse. Ya no veía a Isabel como la hermana perfecta. La veía por primera vez como realmente era manipuladora, peligrosa, y sobre todo alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantener el control. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó, tratando de mantener la calma, pero su voz traicionaba la tensión que comenzaba a invadirla. La observé por un momento. Miré su rostro, sus ojos, que siempre parecían estar tan llenos de secretos. ¿Cómo podía ser tan fría? ¿Cómo podía vivir con todo eso y seguir pareciendo tan
¿Normal? Sé lo que hiciste, Isabel. Mi voz sonó más firme de lo que imaginaba. Sé de los mensajes, sé lo que estás haciendo, y sé que estás manipulando a todos. Lo que estás haciendo no está bien. Su sonrisa se deshizo por un segundo, como si la hubieran sorprendido. Pero rápidamente se recompuso, y su postura se volvió defensiva. ¿Qué crees que sabes, Carlos?, dijo, tratando de mantener la compostura, pero ahora pude ver el miedo en sus ojos. Estás exagerando. Todo esto es una invención de tu cabeza. Pero ya no iba a ceder, ya había tocado fondo, y no tenía nada más que perder. Tenía los mensajes, sabía lo que estaba pasando, y ahora, era hora de enfrentarla finalmente. Vi los mensajes, Isabel. Vi cómo tú y Mateo hablaban sobre acabar con todo. Vi lo que planeaste, y ya no voy a dejar que manipules a nadie más. Ella comenzó a sudar. Pude ver su mano temblando mientras intentaba controlar lo que parecía ser una explosión interna. Sabía que tenía razón. Sabía que ya no podía ocultar sus mentiras. No entiendes, Carlos, gritó de repente, su voz quebrándose. Nunca lo entendiste. Siempre fuiste tú, el hermano invisible, el inútil. Nadie te escuchaba, nadie te veía. Solo estaba intentando hacer las cosas a mi manera. Siempre fui la responsable, siempre la perfecta. Pero nadie ve el dolor que sentí. Hice lo que tenía que hacer para que las cosas sucedieran como debían. No entiendes, nunca lo entenderás. Fue entonces cuando la miré de frente, sin más miedo. Todo lo que sentía, todo el sufrimiento que ella me había causado, toda la humillación que me impuso, todo eso se transformó en una rabia que ya no podía contener. Sí lo entiendo, Isabel. Entiendo que estás usando el dolor de los demás para esconder el tuyo. Y ya no voy a dejar que sigas haciendo esto. Ya no vas a controlarme. Ya no vas a destruir nuestra familia con tus mentiras. El silencio entre nosotros fue tan pesado que parecía que el tiempo se había detenido. Ella estaba llorando ahora, sus lágrimas cayendo como una fuente incontrolable. Nunca imaginé que vería a mi hermana así, vulnerable, rota. Pero al mismo tiempo, sabía que esto no era una victoria. No era algo bueno. Era solo la realidad finalmente revelándose, desnuda y cruda. Tienes que parar, Isabel. Necesitas disculparte. Tienes que enfrentar las consecuencias de lo que has hecho. Ya no voy a ser tu prisionero. La vi vacilar por un segundo. Su rostro estaba lleno de vergüenza, de rabia, de algo que no lograba descifrar. Pero había algo allí, algo más profundo. No era solo el dolor de la culpa. Era miedo, miedo de perder el control, miedo de ser expuesta. No vas a hacer esto, susurró intentando recuperar la compostura, pero la verdad ya había salido a la luz. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero en ese momento, sentí que había dado el primer paso. Pero la verdad siempre es más difícil de lo que parece, y cuando finalmente decides hablar, muchas veces las consecuencias son mayores de lo que imaginas. Sabía que nada sería más simple después de eso. La guerra de palabras, de manipulación, de mentiras. Todo apenas comenzaba, y la gran pregunta era, ¿quién iba a creerle a quién ahora? La tensión estaba en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Las palabras que había lanzado, la verdad que finalmente había revelado, no fueron como imaginaba. No hubo una explosión de alivio, ni aplausos, ni ningún tipo de satisfacción por haber expuesto a Isabel al mundo. Lo que sentía, en cambio, era un peso, una presión aún mayor. No sabía realmente qué esperaba de ese enfrentamiento, pero la realidad que siguió fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Cuando la última palabra fue dicha, cuando Isabel se retiró a su cuarto, me quedé allí, de pie, solo en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué hice? Finalmente hablé la verdad, finalmente expuse la manipulación y las mentiras, pero, ¿qué pasaría ahora? En el momento en que me senté en la sala de estar, con la tensión ahogándome, los sonidos de la casa parecían más distantes que nunca. Mis padres estaban callados, intercambiando miradas que no podía entender. Era como si estuvieran esperando algo, como si esperaran una reacción mía, o de Isabel. Pero, ¿qué más podría decirse? ¿Qué más necesitaba ser dicho? La mentira ya había sido rota. Isabel no salió de su cuarto después de ese enfrentamiento. Lo único que escuchaba eran los sollozos ahogados, que venían de la puerta cerrada. Y en ese momento, no sabía si quería acercarme a ella e intentar ser el hermano que siempre quiso que fuera, o si simplemente debía ignorar su dolor
y dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones. No fue una elección fácil. Después de todo, ¿qué pasaría con ella ahora? ¿Qué pasaría con nosotros, con nuestra familia? Los minutos se arrastraban. Mis padres seguían en shock. Mi madre, con los ojos empañados en lágrimas, intentó hablar, pero las palabras parecían no salir. Estaba confundida, perdida. Podía ver en su rostro el dolor de finalmente darse cuenta de que lo que pensaba que era la verdad durante todos esos años, se estaba desmoronando. ¿Cómo no lo vio antes? ¿Cómo no se dio cuenta de que la hija perfecta que imaginaba era, en realidad, una persona que estaba destruyendo nuestra familia? Fue mi padre quien rompió el silencio. Carlos, necesitamos hablar, dijo con voz grave. Era la primera vez en mucho tiempo que me llamaba Carlos, en lugar de simplemente hijo. El cambio en la forma en que me llamaba me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Se levantó de la silla y se dirigió a la cocina. Lo seguí, sin decir una palabra. No sentía ira, pero había una presión enorme sobre mis hombros. Sabía que por primera vez, mi padre no estaba ignorando mis palabras. En la cocina, me miró a los ojos, y había algo en su mirada que no pude descifrar de inmediato. ¿Era tristeza? ¿Era arrepentimiento? ¿O tal vez simplemente la realización de que las cosas ya no serían como antes? Yo, lo siento mucho, Carlos, realmente no sabía lo que estaba pasando. Las palabras salieron de su boca con dificultad, como si intentara poner en orden todo lo que estaba sucediendo en su mente. Lo miré, tratando de entender lo que decía, pero al mismo tiempo, sentía un dolor interno que no podía controlar. No era ira, no era venganza, era solo una sensación de vacío. ¿Cómo podía confiar en él ahora, sabiendo que había cerrado los ojos a todo? ¿Cómo podía pedirme disculpas ahora? ¿Cómo no sabías, papá? ¿Cómo puedes decir que no sabías? Ya no pude controlarme. El dolor y la frustración comenzaron a desbordarse. Te lo dije tantas veces que ella me estaba lastimando, que ella estaba haciendo cosas malas. Y tú siempre le creíste, siempre. Mi padre permaneció en silencio por un momento, y fue como si la culpa lo hubiera consumido. No supo qué decir, y eso, de alguna forma, me lastimó aún más. No quería su pena. No quería escuchar disculpas que ahora parecían vacías. Lo que realmente quería, era que me hubiera creído antes. Cuando lo necesitaba, él estaba ciego por la idea de que su hija nunca haría nada malo. Pero, como todo ser humano, ella tenía fallos, y esos fallos habían causado un daño que ahora era imposible de ignorar. En ese momento, la puerta se abrió. Isabel apareció, pálida, con los ojos rojos e hinchados. No dijo una palabra, pero su mirada era de desesperación. Vi en ella el mismo miedo que sentía, pero ahora ella estaba atrapada, sin salida. Las mentiras que había construido se estaban desintegrando, y no había vuelta atrás. Ella lo sabía, pero no sería fácil. Sabía que ella estaba en guerra consigo misma, y tal vez, ya era demasiado tarde para reparar el daño. Sin embargo, había una parte de mí que sabía que esta no sería la última batalla. El viaje de Isabel y el mío apenas comenzaba. La recuperación, para ambos, sería lenta. Pero había algo dentro de mí que decía que por más difícil que fuera, aún había oportunidad. Oportunidad para un cambio. Oportunidad para un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron un caos. Entre las conversaciones que tuvimos en familia, las lágrimas, los gritos y el dolor creciente, sabía que estaba comenzando una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde ya no sería el invisible. Ya no sería alguien que aceptaba lo que la vida me daba. Iba a luchar, no solo por mi verdad, sino por la oportunidad de curar las heridas que todos nosotros cargábamos. Y sabía que eso comenzaría con la ayuda de alguien. Alguien que pudiera guiarnos. La terapia familiar era la única salida. El consejo tutelar empezaba a ser parte de nuestra realidad. Pero, a diferencia de lo que muchos piensan, esta no es una historia de final feliz. No es un cuento de hadas donde todo se resuelve al final. Lo que aprendí, al enfrentar mi propio dolor, al finalmente exponer a Isabel y la mentira que ella construyó, es que la verdadera curación no viene sin sufrimiento. Y que cuando la verdad sale a la luz, puede doler, y duele, pero también libera. Los días siguientes a esa noche de enfrentamientos fueron los más difíciles que he vivido. El dolor de ver a mi hermana rota, de darme cuenta de que la familia que conocía ya no existía como antes, fue abrumador. Pensé que al finalmente exponer la verdad,
sentiría una especie de alivio. Pero lo que encontré fue un vacío que me dejó con una sensación de impotencia, una sensación de que la verdadera batalla aún estaba por venir. Lo que sucedió ese día no fue una victoria. No hubo celebraciones, ni abrazos de agradecimiento. Lo que hubo fue una grieta profunda en nuestra familia. Una grieta que solo podría sanarse con tiempo, paciencia y, sobre todo, con el perdón. No se trataba de hacer que Isabel o mis padres se sintieran culpables. Se trataba de entender que el dolor, el sufrimiento y hasta la manipulación tenían sus raíces en algo mucho más profundo. Los fallos humanos, las inseguridades y el miedo de enfrentar el propio corazón. En los primeros días después del enfrentamiento, no sabía qué pensar. Isabel se alejó. Evitó cualquier tipo de conversación, y yo, por más que quisiera ofrecerle algún consuelo, sabía que ahora no era el momento para eso. Ella necesitaba lidiar con sus propias sombras, al igual que yo. Tal vez nunca entendiera lo que hizo, tal vez nunca quisiera disculparse, pero la verdad es que la redención no depende de una disculpa. Depende de reconocer que somos humanos, falibles, y sobre todo que somos capaces de cambiar. Pero para eso es necesario que se quiera cambiar. Isabel fue a terapia. Al principio, claro, resistió como cualquier persona que se ve obligada a mirarse a sí misma. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Veía la diferencia en ella, aunque fuera pequeña, aunque fuera lenta. El mayor obstáculo que enfrentaba, y que aún enfrenta, es el miedo de perderse, el miedo de no ser suficiente. Y sé lo que eso significa, porque yo también sentí miedo. El miedo de no ser escuchado, el miedo de no ser creído. Con el tiempo, comencé a ver una transformación en mi madre y mi padre también. Se acercaron, comenzaron a escucharse más, empezaron a entender el dolor que ambos llevaban, pero que nunca habían hablado. El cambio no vino de un solo momento, sino de un largo proceso, de pequeñas acciones diarias. Las disculpas, aunque difíciles de aceptar al principio, finalmente fueron dichas. Y aunque sabía que el dolor no desaparecería, había algo allí que comenzaba a sanar las heridas. La verdad había salido a la luz, y con ella, la posibilidad de reconstrucción. Lo más importante, sin embargo, fue lo que aprendí sobre mí mismo. El coraje no está solo en enfrentar a los demás, sino en enfrentar nuestro propio dolor, nuestras propias fallas y miedos. Me di cuenta de que a lo largo de toda esta historia, la persona que más trataba de proteger, no era mi hermana, no eran mis padres, era yo mismo. Estaba tratando de huir de una realidad que no quería aceptar, tratando de esconderme en la sombra de todo lo que sucedía a mi alrededor. Pero al decir la verdad, al enfrentar mis miedos, y al no dejar que el dolor me definiera, finalmente me encontré. Entendí que la verdad puede doler, pero también es lo único capaz de liberarnos. Y esa liberación, aunque dolorosa, fue lo que nos permitió comenzar a reconstruir nuestra familia. No seremos perfectos, y tal vez nunca volvamos a ser quienes éramos, pero estamos caminando hacia algo mejor, algo más real. Comparto esta historia contigo, porque sé que muchos de nosotros llevamos nuestros propios secretos y miedos. Sabemos que a veces el dolor es insoportable, y nos sentimos solos, como si nadie fuera a entender lo que estamos viviendo. Pero quiero que sepas algo, no importa cuán difícil sea, la verdad siempre encuentra un camino. Y cuando tienes el coraje de enfrentar tu propio dolor, también abres puertas para la curación. Entonces, si estás pasando por algo similar, si te sientes perdido o si crees que no hay salida, quiero que recuerdes esto: el cambio comienza dentro de ti. El dolor puede ser el punto de partida, pero no tiene que ser el final. Es posible reconstruir, es posible comenzar de nuevo. Pero esto comienza con el coraje de mirar hacia adentro y permitirte sanar. Si te has conectado con esta historia, si te ha tocado de alguna forma, me encantaría saber qué tienes que decir. Deja un comentario aquí abajo, comparte tu propia experiencia, o simplemente dime qué opinas de este viaje. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte los próximos videos. Estamos juntos en esto, y tu historia también importa. Recuerda, la vida está hecha de elecciones, y todas las elecciones tienen el poder de cambiar el curso de nuestra historia. Y por más difícil que sea, el primer paso hacia el verdadero cambio es tener el coraje de comenzar. Yo estoy contigo,
y sé que puedes superar cualquier cosa.